Si nosotros recordamos la clasificación del 2008, la cuarta edición, teníamos para diagnosticar a la mielofibrosis primaria una serie de criterios mayores y una serie de criterios menores, donde ya se había incorporado para entonces la demostración de la mutación JAK2 o del MPL, específicamente la 515. Como los descubrimientos no terminaron allí, una serie de genes básicamente involucrados con el control epigenético, al mutar se fueron describiendo las implicaciones fisiopatogénicas que tenían, culminando en el 2013 con la publicación, la descripción de las mutaciones que afectan al gen de la calreticulina, y nuevamente este bagaje de conocimientos, esta carga importantísima de mutaciones que se conocieron no solamente en la hematología, sino en la medicina general, obligaron a la OMS a hacer una nueva clasificación o por lo menos una revisión de su clasificación. Hoy día sabemos con bastante nitidez que las neoplasias mieloproliferativas expresan estas mutaciones, JAK2, calreticulina, MPL, en diferentes proporciones según se traten. Por ejemplo, la trombocitemia esencial, tiene 60% de sus pacientes positivos a la mutación JAK2, 55% lo tiene la mielofibrosis primaria y prácticamente la totalidad de pacientes con policitemia vera. Cualquiera que sean las mutaciones que tenga un paciente, ya sea en forma directa o indirecta, directa como JAK2, indirecta como MPL o a través de mecanismos complejos, finalmente resultan en una activación anormal de la vía JAK-STAT y de otras vías de señalización intranuclear, lo cual repercute, impacta directamente la fisiología del ADN, la reproducción celular y la apoptosis. Tratando de incorporar entonces todos estos conocimientos vertidos en los últimos años, la OMS hizo una revisión de la cuarta edición en el año 2016. Una revisión que ya establece con nitidez los criterios diagnósticos de las neoplasias mieloproliferativas. Así, la Organización Mundial de la Salud define para la mielofibrosis primaria dos entidades. Una, que es la mielofibrosis sin mielofibrosis, es decir, la mielofibrosis en etapa prefibrótica, donde la médula ósea no tiene evidencia real de fibrosis, y establece una serie de criterios. 3 criterios mayores, que son la proliferación y atipia de los megacariocitos, fibrosis no más allá del grado 1, según la OMS y según el Consejo de Expertos Europeo. Un segundo criterio mayor, que es no tener ninguna evidencia de otra enfermedad diferente a la mielofibrosis primaria. Y en el punto número 3, en el criterio número 3, criterio mayor, la presencia de cualquiera de las 3 mutaciones relevantes, JAK2, calreticulina o MPL, o en ausencia de ellas, cualquier otro marcador clonal, y aquí ya la OMS define cuáles son otros marcadores clonales que permiten la identificación de la enfermedad, los genes vinculados con el control epigenético, y además define los criterios menores. El diagnóstico se hace completando los 3 mayores y al menos un criterio menor. Es importante que la OMS haya definido esta entidad porque nos ubica a todos los hematólogos en lo que es esta enfermedad. La fibrosis es un fenómeno acompañante reactivo que no tiene demasiada relevancia. Estamos frente a un cáncer de la médula ósea, ante una neoplasia maligna hematológica. La mielofibrosis puede existir o no existir. La OMS aquí lo reconoce con claridad. La fibrosis en esta entidad no es relevante. En la cual sí es relevante es en la otra entidad que la OMS reconoce, la mielofibrosis primaria con mielofibrosis franca. Aquí ya hay una fibrosis de grados 2 o 3 en la médula ósea, según la OMS y el Consejo de Expertos Europeos, y básicamente el resto de criterios son los mismos, agregándole un criterio menor, que es la leucoeritroblastosis. El diagnóstico se realiza
con 3 criterios mayores y un criterio menor. Así entonces la OMS hoy día define muy claramente qué es la mielofibrosis primaria, 2 diferentes entidades. La mielofibrosis sin mielofibrosis, es decir, la mielofibrosis en etapa prefibrótica y la mielofibrosis franca. No solamente ha evolucionado en los últimos años el diagnóstico de la enfermedad, refinándose como hoy día está refinado, sino también la estratificación pronóstica. En 1996, el grupo francés describió esta forma de distribuir en diferentes grupos pronósticos a los pacientes únicamente basándose en 2 criterios, el nivel de hemoglobina y la cifra leucocitaria. Estuvo vigente un buen rato esta clasificación, 15 años más o menos, pero era insuficiente para identificar pacientes de mal pronóstico real. Vino a suplirla una estratificación propuesta en el año 2009 por Francisco Cervantes y el Grupo Internacional para el Estudio y el Tratamiento de la Mielofibrosis Primaria. Esta publicación lo que propuso fue algo que conocimos todos desde entonces como el IPSS, el Índice Pronóstico Internacional, basado en 5 aspectos obtenidos en la BH o en la clínica. Se estratificó a los pacientes en 4 grupos de riesgo: buen riesgo o riesgo bajo, intermedio 1, intermedio 2 y alto riesgo con sobrevidas específicas que aquí se muestran en esta gráfica. Lo interesante para la mielofibrosis primaria es que esto ha desencadenado, esta publicación y esta estratificación, el IPSS, desencadenó otras 3 estratificaciones sucesivas, situación bastante inusitada en la medicina. Solo al año siguiente de la publicación de Francisco Cervantes se hizo un refinamiento del IPSS llamándosele IPSS dinámico. La publicación es de Francisco Pasamonti del año 2010 y la diferencia con el anterior es que este esquema, esta estratificación pronóstica se puede aplicar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, el IPSS solamente al diagnóstico de los pacientes. La situación no se detuvo ahí, sino que un año después, solo un año después, se refinó todavía más la estratificación pronóstica, agregando algunos criterios, algunos factores pronósticos específicos como la cifra de plaquetas, el cariotipo o la dependencia de transfusiones de glóbulos rojos, y culminó, bueno, antes de decir en qué culminó, bueno, sí les digo en qué culminó, en una última estratificación pronóstica propuesta que ya incorpora aspectos moleculares. Regreso a una diapositiva. En esto se basan el IPSS, el DIPS y el DIPS Plus, estas 3 estratificaciones del año 2009, 2010 y 2011. Las 3 se basan en esto, en factores de riesgo muy fácilmente obtenibles: edad mayor de 65 años, síntomas constitucionales, hemoglobina menor a 10 gramos por ciento, leucocitosis mayor a 25,000, blastos en sangre más de 1%. Con estos 5 factores se construye tanto el IPSS como el DIPS. Y ya para el DIPS Plus se agregan estos 3. Plaquetas menos a 100,000, cariotipo desfavorable, y aquí está definido, o dependencia de la transfusión. Cada una de estas estratificaciones pronósticas ubica 4 diferentes grupos pronósticos: bajo riesgo, intermedio 1, intermedio 2 y alto riesgo. Vuelvo a esta diapositiva porque me parece interesante. Todavía se ha refinado más la estratificación pronóstica de los enfermos. Esto lo propuso Banucci en San Francisco en 2014, porque se conoció bien en los últimos años que los enfermos que eran triple negativos para las mutaciones más importantes, calreticulina, JAK2 y MPL, evolucionaban de manera adversa en comparación con quien era positivo para calreticulina o cualquiera de las otras 2. Pero además se conoció que cualquier paciente que tuviera cualquiera de estas mutaciones que afectaban a los genes del control epigenético impactaban negativamente su evolución. Así, cualquier enfermo con una de estas o más de estas mutaciones es considerado hoy día de alto riesgo, y quien no tenga ninguna de estas mutaciones evoluciona de manera más favorable. Por esta razón se propuso el IPSS molecular, el modelo
de estratificación pronóstica molecular que toma 4 criterios de los ya conocidos previamente en el IPSS, en el DIPS y en el DIPS Plus, y 4 agregados que están basados en el conocimiento de las mutaciones que tienen los enfermos. La triple negatividad, las mutaciones de JAK2 o de MPL y mutaciones de ASXL1 o de SRSF2. ¿Por qué ha sido importante cada vez hacer más refinada la estratificación pronóstica? Porque esto nos lleva de la mano al tratamiento que vamos a elegir. Ya las guías para 2018 NCCN han incorporado una gráfica que establece cuál es la importancia y el valor pronóstico de cada una de estas mutaciones que están involucradas en la fisiopatología de la mielofibrosis primaria. ¿Cómo ha evolucionado la terapia de esta enfermedad? Es la segunda parte de la charla. El tratamiento de la mielofibrosis primaria puede ir más o menos como la leucemia linfoide crónica, desde solamente ver y esperar hasta tratamientos tan agresivos como el trasplante halogénico, pasando por estrategias intermedias. Es evidente que el beneficio de la observación es muy poco, pero el riesgo también es poco. Hay muy poco riesgo de iatrogenia, si no es que ninguno. En cambio, el trasplante es sumamente ambicioso. Si bien tiene el máximo beneficio posible, es de hecho la única alternativa curativa terapéutica que tiene la mielofibrosis primaria, pues también cursa con el mayor riesgo. Tenemos que definir entonces, en esta gama de posibilidades, qué hacer con cada uno de los pacientes, y para esto nos ayuda mucho